David Carter estaba de pie frente al espejo, ajustándose el cuello de su impecable camisa blanca. El baño estaba impregnado del penetrante aroma de la loción para después del afeitado y del suave zumbido de las luces fluorescentes del techo. Era una rutina matutina típica que había perfeccionado con los años, pero que hoy se sentía diferente. El peso de su doble vida le oprimía el pecho, una carga invisible a la que se había acostumbrado, pero con la que nunca se había sentido del todo cómodo. Respiró profundamente, tratando de sacudirse la sensación de fatalidad inminente que flotaba en el aire como una nube ominosa. Mientras terminaba de arreglarse, su teléfono vibró sobre el mostrador, sacándolo de sus pensamientos. Miró la pantalla y sintió una familiar descarga de adrenalina. Era un mensaje de Lauren Brooks, su amante secreta. La emoción de su relación clandestina encendió un fuego dentro de él, uno que había estado alimentando durante meses. Leyó el mensaje rápidamente, con el corazón acelerado, mientras asimilaba las palabras. Esta noche, en el lugar de Saint-Fond. ¿Siempre? David no podía negar la emoción que corría por sus venas. Escribió una respuesta rápida, confirmando sus planes, y luego silenció su teléfono, guardándolo en su bolsillo. Salió del baño y caminó hacia la cocina, donde su esposa, Olivia, estaba ocupada preparando el desayuno. Tarareaba suavemente para sí misma, una melodía que él había llegado a asociar con comodidad y calidez. «Buenos días, cariño», dijo Olivia alegremente, volviéndose para mirarlo. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros y su sonrisa era genuina, iluminando su rostro. David sintió una punzada de culpa en el estómago. «Buenos días», respondió, forzando una sonrisa mientras se servía una taza de café. Se apoyó en la encimera y observó a Olivia mientras daba vueltas a los panqueques con destreza en la plancha. «¿Tienes algún plan para hoy?» «Solo los recados habituales. Tal vez encontrarme con Lauren para almorzar», dijo casualmente, con los ojos brillantes de entusiasmo. A David se le encogió el corazón al oír mencionar a Lauren. Pensar en que Olivia pasara tiempo con su mejor amiga le parecía una cruel jugada del destino. No pudo evitar imaginar la sonrisa pícara de Lauren, la forma en que se había colado sin esfuerzo en su vida. «Eso suena bien», dijo, intentando mantener un tono neutral. Mientras tomaba un sorbo de café, su mente se llenaba de emociones contradictorias. Por un lado, apreciaba la vida que había construido con Olivia, su hogar, sus sueños compartidos, las risas que resonaban a través de las paredes. Por otro lado, estaba la emoción embriagadora de la aventura, la descarga de adrenalina que le producía andar a escondidas y guardar secretos. David se había convencido de que podía manejar ambos mundos, de que las dos vidas podían coexistir sin superponerse, pero en el fondo sabía que era mentira. Después del desayuno, David se despidió de Olivia con un beso y se dirigió al hospital, donde era un cirujano respetado, conocido por su habilidad y dedicación. El día transcurrió en un torbellino de cirugías, consultas y la presión incesante que conllevaba el trabajo. Sin embargo, por más absorto que estuviera en su trabajo, sus pensamientos seguían volviendo a Lauren. Pensaba en su risa, en la forma en que sus ojos brillaban con picardía y en lo vivo que se sentía cuando estaba con ella. Esa tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte y proyectaba un resplandor dorado sobre la ciudad, David se encontró en el vestíbulo del hotel donde conoció a Lauren. Era un lugar anodino, escondido de las calles bulliciosas, donde las paredes guardaban secretos y el aire estaba cargado de expectación. Había llegado temprano y su corazón latía aceleradamente mientras esperaba su llegada. Cuando Lauren entró, vestida con un ajustado vestido negro que acentuaba sus curvas, a David se le cortó la respiración. Ella era todo lo que él quería y todo lo que no debía tener. Se acercó a él con paso seguro y una sonrisa juguetona bailando en sus labios. «¿Me extrañaste?»,
bromeó ella, inclinándose para darle un suave beso en la mejilla. Cada minuto, respondió David, incapaz de ocultar la sonrisa que se dibujó en su rostro. Se dirigieron a un rincón apartado del bar, donde la tenue iluminación proporcionaba una sensación de privacidad. Cuando se acomodaron en su cabina, el aire crepitaba con tensión y deseos no expresados. Entonces, ¿cuál es el plan para esta noche?, preguntó Lauren, con los ojos brillando con picardía. David se acercó más y dijo en voz baja, «Estaba pensando que podríamos disfrutar de la compañía del otro y olvidarnos del mundo exterior por un rato». Lauren se rió suavemente, un sonido que hizo que su corazón se acelerara. «Suena perfecto. Pero, ¿sabes? Hay algo que quería decirte». Su expresión cambió ligeramente. Un destello de seriedad atravesó su actitud juguetona. «¿Qué pasa?», preguntó repentinamente alerta. «Ya no quiero ser solo tu secreto», dijo ella cambiando de tono. «Quiero más. Te deseo a ti». El corazón de David latía con fuerza en su pecho, una mezcla de deseo y miedo se arremolinaba en su interior. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera encontrar las palabras, una revelación lo golpeó como un rayo. Había estado tan absorto en el momento que no había considerado las implicaciones de su aventura más allá de la emoción del secreto. «¿Lauren? No. Podemos». Pero antes de que pudiera terminar, Lauren lo interrumpió con voz firme y resuelta. «No lo entiendes, David. Sé quién eres y sé lo que tienes. He visto a Olivia vivir la vida que siempre quise. Tú y yo podríamos tener eso juntos». Un terror helado se apoderó de David cuando las piezas empezaron a encajar. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Lauren era la mejor amiga de Olivia. Estaba atrapado en una red de traición que amenazaba con deshacer todo lo que apreciaba. «No puedes decir eso en serio», tartamudeó. Su voz apenas era más que un susurro. «¿Por qué no? Ella te tiene a ti y yo merezco una oportunidad de reclamar lo que es mío», respondió Lauren, imperturbable ante su sorpresa. David sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor y que las risas y el parloteo de los demás clientes se desvanecían en un zumbido distante. El miedo lo paralizó al comprender la magnitud de la situación. Su vida se había convertido en una pesadilla y no había salida. La emoción de su aventura se había transformado en un juego peligroso, uno al que nunca quiso jugar. «Lauren, tenemos que terminar con esto», dijo con desesperación en la voz. «¿Terminar con esto? ¿Después de todo lo que hemos compartido?», se burló ella, entrecerrando los ojos. «No puedes simplemente marcharte. Estás involucrado en esto tanto como yo». David sintió el peso de sus palabras sobre sus hombros. Sabía que estaba atrapado, enredado en un peligroso juego de manipulación y traición, y que las paredes se cerraban a su alrededor. David se sentó en el borde de la cama, con el corazón acelerado mientras miraba fijamente al vacío, dominado por una abrumadora sensación de terror. La tenue luz que se filtraba a través de las cortinas proyectaba largas sombras en la habitación, muy parecidas a los pensamientos oscuros que rondaban su mente. Estaba atrapado en una red de engaños que él mismo había tejido, y ahora sentía como si los hilos se apretaran alrededor de su garganta. Las palabras de Lauren resonaron en sus oídos, un inquietante recordatorio de la situación en la que se encontraba. «David, ¿no puedes marcharte sin más? ¿De verdad crees que te lo voy a permitir?», había dicho Lauren con una calma escalofriante. Su confianza lo ponía nervioso, como si ella tuviera todas las cartas en este juego retorcido. Recordó la forma en que sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y malicia, una combinación peligrosa que le provocó un escalofrío en la espalda. Ella había dejado claro que no iba a ser ignorada ni descartada, como si fuera una aventura pasajera. En su mente, esto era más que una aventura. Se trataba de una venganza contra la vida que Olivia llevaba, una vida que Lauren siempre había envidiado. Tomó el teléfono y comenzó a tocar la pantalla con nerviosismo mientras pensaba en su próximo movimiento. Una parte de él
Ansiaba enviarle un mensaje a Olivia, confesárselo todo y pedirle perdón. Imaginó su reacción, la sorpresa y la traición en su rostro, y eso le revolvió el estómago. Pero en el fondo sabía que esa honestidad destrozaría sus vidas de manera irrevocable. Se sentía atrapado. Sus opciones se reducían como la luz que se apagaba en su dormitorio. En ese momento su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de Lauren, y se le cayó el alma a los pies. Lo abrió temiendo lo que pudiera leer. «Espero que no estés pensando en dejarme. Sé a dónde vas esta noche y te estaré esperando». La implicación era clara. Lauren lo estaba observando, lista para atacar si se atrevía a traicionarla. El pánico se apoderó de él y arrojó el teléfono sobre la cama como si fuera una serpiente venenosa. «David». La voz de Olivia llegó desde la sala de estar, un sonido dulce que le retorció el corazón. Podía oír su risa mezclándose con las suaves notas de la música que sonaba de fondo. Ella no era consciente de la tormenta que se estaba formando al otro lado de la puerta, felizmente ignorante del caos que amenazaba con engullir sus vidas. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Necesitaba actuar, y rápido. Con el corazón apesadumbrado, entró en la sala de estar, donde Olivia estaba arreglando un ramo de flores frescas en la mesa de café. La luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando sus rasgos y dándole un aspecto etéreo. «Hola, cariño. Mira estos hermosos tulipanes que encontré en el mercado hoy», dijo, con los ojos brillantes de emoción. David forzó una sonrisa, pero por dentro se sentía como un fraude, un traidor que pretendía que todo estaba bien. «Son preciosas, Liv», respondió él con voz tensa. Quería acercarse a ella, abrazarla, pero el peso de la culpa era como una piedra en su pecho. «¿Cómo te fue hoy?» «Oh, no creerías los chismes que escuché de Sara en el gimnasio», comenzó Olivia, y su parloteo llenó la habitación mientras contaba historias de las desventuras de sus amigas. David asintió, pero su mente estaba en otra parte, pensando en las amenazas de Lauren y el precario equilibrio que estaba tratando de mantener. No podía dejar que Olivia se enterara. Todavía no. Tenía que encontrar una manera de terminar las cosas con Lauren antes de que se salieran aún más de control. A medida que avanzaba la noche, los nervios de David se iban desgastando. No podía concentrarse en nada más que en el inminente enfrentamiento. El reloj marcaba con fuerza de fondo y cada segundo le recordaba su inminente destino. Se disculpó con el pretexto de que necesitaba hacer una llamada telefónica y se deslizó hacia el pasillo, poco iluminado. En cuanto estuvo fuera de la vista de Olivia, marcó el número de Lauren con las manos temblorosas. «Lauren», dijo en voz baja y urgente cuando ella respondió. «Tenemos que hablar. Esto tiene que terminar». «Oh, David», ronroneó, con un dejo de diversión en su tono. «Sabes que no es tan sencillo. No puedes alejarte de mí. No ahora. Escúchame», espetó con la frustración a punto de estallar. «Si te importo, lo dejarás pasar. Amo a Olivia. No puedo perderla». «Pero ya lo hiciste, cariño. Has elegido traicionar su confianza», respondió Lauren, con una voz que destilaba una dulzura que le revolvió el estómago. «¿Crees que voy a dejar que vuelvas a tu pequeña vida perfecta? Piénsalo de nuevo. Te voy a exponer, David. Le contaré todo». Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. «No te atreverías», le advirtió, con desesperación invadiendo su voz. «Ponme a prueba», replicó ella con tono gélido. «Sabes que tengo pruebas, mensajes de texto, fotos. ¿Crees que soy estúpida? He estado vigilándote. No estás en posición de hacer exigencias». David sintió que las paredes se cerraban sobre él. La había subestimado, y ahora estaba pagando el precio. «Estás jugando un juego peligroso, Lauren. Esto ya no se trata solo de nosotros. Estás poniendo todo en riesgo». «Exactamente», dijo ella, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «Y eso es lo que lo hace emocionante, ¿no crees? Solo tendrás que decidir cuánto quieres realmente a tu preciosa Olivia. Porque cuanto más sigas con esto,
más me divertiré. La línea se cortó y David se quedó mirando su teléfono, sintiéndose mal. ¿Cómo había llegado a esa situación? La mujer que una vez lo había fascinado, ahora se sentía como una soga que se apretaba alrededor de su cuello. Regresó a la sala de estar, sonriendo, mientras se reunía con Olivia. Ella seguía charlando, felizmente ajena a la tormenta que se estaba formando justo debajo de la superficie. ¿Todo bien?, preguntó ella, frunciendo ligeramente el ceño al notar su tez pálida. Sí, es solo un problema de trabajo, mintió, forzando la naturalidad en su tono. Ya sabes cómo es esto. Por supuesto, respondió ella, volviendo a sonreír. La cena estará lista pronto. Preparé tu plato favorito. Cuando ella se volvió hacia la cocina, David sintió que se le hundía aún más el corazón. Estaba viviendo una mentira, y el peso de la misma lo asfixiaba. Necesitaba encontrar una manera de salir de ese lío, de proteger a Olivia de la verdad que podía destrozar sus vidas. La idea de perderla era insoportable, pero cuanto más intentaba distanciarse de Lauren, más enredado estaba. Más tarde, esa noche, después de que Olivia se hubiera ido a la cama, David se encontró sentado en la oscuridad, mirando al techo, con la mente acelerada. Repasó una y otra vez los acontecimientos del día, tratando de encontrar una solución. Pensó en cómo podría enfrentarse a Lauren, hacerla entrar en razón, pero la realidad era que ella era una mujer peligrosa, impulsada por los celos y el deseo de venganza. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. A medida que los minutos se convertían en horas, finalmente tomó una decisión. Se reuniría con Lauren una última vez, pero esta vez sería diferente. Dejaría todo sobre la mesa. Dejaría en claro que todo había terminado. No permitiría que ella controlara su vida por más tiempo. Con una determinación renovada, agarró su teléfono y le envió un mensaje de texto. Necesitamos encontrarnos. Mañana a las 7 p.m. en el lugar de siempre. Presionó enviar, y mientras se recostaba en la cama, sintió una mezcla de miedo y alivio que lo invadía. Mañana sería el día en que recuperaría su vida, sin importar el costo. Pero en Minsunons, el fondo de su mente persistía una preocupación persistente. ¿Lauren lo dejaría marchar o lucharía para mantenerlo en su red de mentiras? El aire de la noche estaba cargado de tensión cuando Olivia Carter aparcó su coche a unas manzanas del hotel, con el corazón palpitando con una mezcla de miedo y determinación. Había pasado días lidiando con las emociones arremolinadas de sospecha y traición. Sus instintos le gritaban que algo no iba bien con David. Las pistas se habían acumulado como migas de pan que la conducían a ese momento, y ahora estaba a punto de enfrentarse a la verdad. Olivia salió del coche y sus tacones resonaron en el pavimento mientras se acercaba a la entrada del hotel. El vestíbulo estaba bañado por una luz tenue. Parejas y grupos de amigos se mezclaban ajenos a la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Sintió un nudo en la garganta cuando miró hacia el mostrador de recepción, con los ojos fijos en la joven encargada que parecía estar absorta en su trabajo. Olivia no pudo evitar pensar en lo fácil que sería marcharse, fingir que nada de esto estaba sucediendo, pero el pensamiento de la traición de David la carcomía. Respiró profundamente y se dirigió hacia el ascensor, con la mente acelerada. ¿Lo encontraría? ¿Encontraría a Lauren? Las preguntas la atormentaban mientras presionaba el botón del piso donde sabía que se encontrarían. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, vio su reflejo en el metal pulido. La mujer que la miraba parecía fuerte, pero por dentro se sentía frágil, al borde de la angustia. Cuando las puertas se abrieron, Olivia entró en un pasillo silencioso y lleno de puertas. Su corazón se aceleró mientras se acercaba a la habitación que sabía que les pertenecía. Los números brillaban de manera ominosa en la penumbra y dudó un momento, sintiendo una oleada de náuseas que la invadía. Pero se armó de valor y se recordó la verdad que buscaba.
Justo cuando estaba a punto de tocar la puerta, oyó una risa familiar y despreocupada. Era la voz de Lorraine, profunda y atrayente, que sonaba como una campana en el pasillo silencioso. A Olivia se le retorció el estómago. ¿Cómo podían estar tan a gusto? Apretó la oreja contra la puerta, esforzándose por oír más con la respiración entrecortada. «David, eres muy malo», dijo Lauren, con un tono de coqueteo en la voz. «Pero no puedo resistirme a ti». Un escalofrío recorrió la espalda de Olivia cuando la voz de David respondió baja e íntima. «Sabes que te encanta. Solo un poco más y podremos tener todo el tiempo del mundo». El corazón de Olivia se rompió ante la intimidad de sus palabras. La traición la lastimó más de lo que creía posible. Dio un paso atrás, su mente se aceleró mientras luchaba por contener las lágrimas. No podía permitirse derrumbarse, no ahora. Tenía que enfrentarlos, exponer las mentiras que habían estado supurando en las sombras. Con una repentina descarga de adrenalina, llamó a la puerta y el sonido resonó en el pasillo. Se hizo el silencio al otro lado y su respiración se aceleró. Podía oír el susurro de un movimiento, los susurros que se intercambiaban, y luego la puerta se abrió. David se quedó allí. Su expresión cambió de sorpresa a horror en un instante. «¡Olivia!», exclamó con una mezcla de sorpresa y pánico en su rostro. Miró hacia atrás, y Olivia sintió que se le encogía el corazón cuando vio a Lauren, con una sonrisa de suficiencia en los labios. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó David con voz tensa, como si estuviera intentando contener las compuertas de la verdad. Olivia se irguió, y su determinación se endureció. «Vine a descubrir la verdad, David, y creo que la he encontrado». Lauren apareció ante nosotros sin inmutarse en absoluto. «Olivia, querida, qué sorpresa», dijo fingiendo inocencia, con los ojos brillantes y desafiantes. «No esperaba verte aquí». «Deja de fingir, Lauren», espetó Olivia con voz firme a pesar de la agitación que sentía en su interior. «Lo escuché todo». David abrió la boca para hablar, pero Olivia levantó la mano y lo hizo callar. «No quiero oír tus excusas. Sé lo del asunto. Sé lo de ustedes dos». El aire se volvió más denso por la tensión y la sonrisa de Lauren vaciló por un momento antes de recuperar la compostura. «Oh, cariño, debes haber entendido mal», dijo, con un tono que destilaba falsa dulzura. «David y yo estábamos...» «¿Qué? ¿Divirtiéndose a mis espaldas?», interrumpió Olivia levantando la voz. «¿Crees que esto es un juego?». El rostro de David pasó de la confusión a la ira, con un destello de miedo en sus ojos al darse cuenta de la gravedad de la situación. «Olivia, por favor, hablemos de esto». «¿Hablar?», espetó ella con la incredulidad grabada en sus rasgos. «¿De qué hay que hablar? Ya has tomado tu decisión, David, y yo ya no seguiré siendo una tonta». En ese momento la resolución de Olivia se cristalizó en un plan. En lugar de enfrentarlos en esa habitación de hotel, decidió esperar, exponerlos públicamente de una manera que no les dejara margen para escabullirse de la verdad. Los invitaría a cenar, reuniría a sus amigos y revelaría su traición para que todos la vieran. «Pronto organizaré una cena», dijo con tono gélido. «Espero que ambos estén allí. Creo que es hora de que todos sepan la verdad». Dicho esto, Olivia se dio la vuelta y dejó a David y Lauren boquiabiertos de incredulidad. Mientras se alejaba, su corazón latía aceleradamente con una mezcla de ira y satisfacción. Les mostraría las consecuencias de sus acciones y lo haría públicamente. Los días transcurrieron mientras Olivia planeaba meticulosamente la cena, cada detalle cuidadosamente pensado para garantizar que la velada fuera inolvidable. Invitó a sus amigos más cercanos, aquellos que la habían apoyado, a ella y a David en las buenas y en las malas, sin saber que se estaba gestando una tormenta bajo la superficie. La noche de la cena, la casa de Olivia se llenó de risas y de tintineos de copas. Los amigos conversaban amistosamente,
y el aroma de una suntuosa comida flotaba en el aire. Olivia hizo de anfitriona perfecta. Su sonrisa enmascaraba la tempestad de emociones que se arremolinaban en su interior. David y Lauren llegaron con un retraso elegante, y Olivia sintió que el corazón se le aceleraba al verlos. Se veían muy cómodos juntos, pero Olivia no permitió que eso la disuadiera. Cuando los saludó, vio de reojo la mirada calculadora de Lauren, y eso alentó su determinación. «Bienvenidos. Me alegro mucho de que hayan podido venir», dijo Olivia con voz alegre y alegre. «La cena se servirá en breve». A medida que avanzaba la velada, Olivia conversó con todos, se rió y compartió historias mientras evaluaba cuidadosamente las reacciones de sus invitados. Podía sentir que la expectación crecía en su interior y que el momento de la verdad se acercaba. Finalmente, cuando se reunieron alrededor de la mesa del comedor, con las copas llenas de vino y los platos repletos de comida, Olivia supo que había llegado el momento. Se aclaró la garganta y acalló la charla. «Tengo algo que compartir con todos ustedes», empezó, con voz firme, a pesar del temblor de los nervios. «David, Lauren, espero que estén listos para un poco de honestidad esta noche», continuó, mirando fijamente a su esposo y a su amante. «Porque he descubierto un secreto que ha estado oculto durante demasiado tiempo». La sala quedó en silencio, la atmósfera se llenó de tensión, mientras todas las miradas se dirigían hacia Olivia. Ella tomó su teléfono, con las manos firmes, mientras sacaba las pruebas condenatorias que había reunido. «Tengo pruebas de un romance que ha estado sucediendo justo debajo de nuestras narices», declaró, levantando su teléfono para que todos lo vieran. La sala se llenó de jadeos, y Olivia sintió una oleada de reivindicación al ver que sus amigas se daban cuenta de lo que había pasado. David se movió incómodo en su asiento, con el rostro pálido, mientras que la expresión de Lauren se volvió fría y calculadora. Cuando Olivia reveló los mensajes y las fotos, la sala se sumió en el caos. Los amigos intercambiaron miradas de asombro y se escucharon murmullos de incredulidad. «¿Cómo pudiste?», exclamó un amigo, mirando a Lauren con horror. «Olivia, esto no es lo que piensas», comenzó David, con la desesperación invadiendo su voz. «¿No?», intervino Olivia, alzando la voz. «¿Qué crees que es, David? ¿Un malentendido? ¿Una aventura casual? Seamos realistas. Me has traicionado de la peor manera posible». Lauren se puso de pie de repente, con su fachada resquebrajada. «Esto no es justo, Olivia. Siempre lo has tenido todo. David, la vida perfecta. Yo también merezco mi oportunidad de ser feliz», espetó con la voz cargada de veneno. «¿Arruinando mi matrimonio?», replicó Olivia con la furia encendiéndose en su interior. La sala era un torbellino de emociones, conmoción, ira, traición. Cada invitado procesaba la revelación a su manera. Olivia sintió que una sensación de poder la invadía. La verdad finalmente salía a la luz. Había tomado una postura, pero cuando miró a David y Lauren, supo que esto era solo el comienzo. El enfrentamiento apenas había comenzado, y las consecuencias serían más devastadoras de lo que ella jamás hubiera imaginado. El aire en el lujoso comedor estaba cargado de tensión, un zumbido eléctrico que crepitaba con el peso de las revelaciones que acababan de desatarse. Los invitados que habían venido a celebrar los lazos de amistad eran ahora testigos de una pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. Olivia estaba en el centro del caos, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada mientras se enfrentaba a Lauren, que estaba visiblemente conmocionada, pero también extrañamente resuelta. David, atrapado entre las dos mujeres a las que había traicionado, sintió que una oleada de desesperación crecía en su interior. «Lauren, baja el arma», gritó David, y su voz rompió el silencio que envolvía la sala. El destello del arma de fuego en la mano temblorosa de Lauren atrajo todas las miradas y todos los pensamientos sobre la cena, y las risas se evaporaron en el aire.
No, no puedes decir eso después de todo. La voz de Lauren era una mezcla de furia y desesperación. Sus ojos oscuros oscilaban entre el rostro surcado por las lágrimas de Olivia y la expresión suplicante de David. ¿Crees que puedes simplemente exponerme y marcharte? No dejaré que me quites todo. El corazón de Olivia latía dolorosamente en su pecho. La visión del arma provocó que unas oleadas de miedo gélido la recorrieran. Lauren, no tienes que hacer esto. Esto no es así, imploró con voz temblorosa. Dio un paso cauteloso hacia adelante con las manos levantadas, en un gesto de paz. «Podemos hablar de esto». ¿Hablar? Lauren soltó una risa amarga, cuyo sonido resonó en el silencio. ¿De qué hay que hablar? Siempre lo has tenido todo, Olivia. El marido perfecto, la vida perfecta. Y yo he estado parada en las sombras, observándote tomar todo lo que siempre quise. Por favor, piensa en lo que estás haciendo, dijo David en voz baja y firme, aunque su corazón latía aceleradamente. Podía ver la locura invadiendo los ojos de Lauren, la obsesión que había echado raíces y se había convertido en algo monstruoso. «Esto no eres tú eres mejor que esto». «¿Mejor que esto?», espetó Lauren, alzando la voz con rabia. «Tú me hiciste así, David, tú y tus mentiras. ¿Crees que yo soy la villana aquí? Tú eres quien traicionó a tu esposa, tu mejor amiga». Con cada palabra, la sala se hacía más pequeña y el aire más denso. Los invitados se movían inquietos, con la mirada fija en los tres, sin saber qué hacer. Algunos susurraban, otros jadeaban, pero ninguno se atrevía a intervenir. «Lauren, lo siento», suplicó David, acercándose más, con las manos extendidas. «Nunca quise que pasara nada de esto. Pensé que podríamos terminar sin que llegara a esto. No quería que nadie saliera lastimado». «Ya es demasiado tarde para eso», susurró Lauren, agarrando el arma con más fuerza. «Has hecho daño a todo el mundo. Ahora no puedes hacerte la víctima». En ese momento, Olivia sintió que se le hundía el corazón. Podía ver que Lauren estaba perdida, consumida por su obsesión. «Tienes razón», dijo Olivia suavemente. Su voz apenas era un susurro. «No eres una villana, Lauren. Solo estás sufriendo. Podemos encontrar una manera de superar esto, juntas». Pero la expresión de Lauren no se suavizó. Era como si una tormenta se desatara detrás de sus ojos. «¿Juntos? ¿Crees que quiero ser amiga de la mujer que tiene todo lo que siempre he querido? Nunca seré como tú. Lauren, sé que es difícil, pero esta no es la manera de cambiar las cosas», continuó Olivia con voz firme a pesar del miedo que la atenazaba por dentro. «No tienes que destruirnos para sentirte mejor contigo misma. Eres más que este momento. Puedes ser feliz sin lastimar a nadie». Pero la risa de Lauren era amarga. «¿Feliz? ¿Crees que puedo olvidarme de todo? Me has quitado todo y ahora quieres que me aleje». «Por favor, baja el arma. Hablemos de esto», instó David, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho y un miedo primario creciendo en su interior. «Podemos conseguir ayuda. Podemos solucionar esto». El momento se sintió pesado en el aire. La tensión era palpable, mientras los invitados contenían la respiración, el horror que se desarrollaba ante sus ojos. Pero entonces, en un movimiento rápido, estalló el caos. El dedo de Lauren apretó el gatillo, sus ojos abiertos con una mezcla de dolor y furia. «Basta de hablar», gritó, y su voz resonó en las paredes. «¿Ambos creen que pueden salir airosos de esto? Ambos van a pagar las consecuencias». Antes de que alguien pudiera reaccionar, antes de que David pudiera lanzarse hacia adelante para detenerla, un crujido ensordecedor llenó la habitación. El tiempo pareció congelarse cuando el sonido resonó, una nota penetrante que destrozó la frágil realidad a la que todos se habían estado aferrando. Los ojos de Olivia se abrieron, de par en par por la sorpresa, se le cortó la respiración al sentir algo cálido y húmedo filtrándose a través de su ropa. «¡Olivia!». La voz de David rompió la confusión y el corazón se le cayó al estómago
mientras corría hacia ella. Ella se desplomó en el suelo, su cuerpo colapsó como una marioneta con los hilos cortados. El mundo a su alrededor estalló en caos. Los gritos llenaron el aire mientras los invitados corrían hacia las salidas, sus rostros pálidos de terror. «Oh, que alguien llame al 911», gritó David, y su voz se elevó por encima de la cacofonía. Se arrodilló junto a Olivia, acunándola en sus brazos, buscando frenéticamente señales de vida. «¡Olivia! ¡Quédate conmigo! ¡Por favor!». Sus ojos se abrieron de golpe, un destello de reconocimiento mezclado con dolor. David jadeó, su voz apenas era un susurro. ¿Qué pasó? «Está bien, solo aguanta», la instó, con pánico apoderándose de él, mientras presionaba sus manos contra su herida, desesperado por detener el flujo de sangre que se acumulaba debajo de ella. «La ayuda está en camino, lo prometo». El mundo que lo rodeaba se desvaneció en una confusión, el caos, los jadeos, los frenéticos pedidos de ayuda. Todo lo que importaba era Olivia, la mujer a la que había traicionado, la mujer a la que amaba. «Lo siento mucho», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras la abrazaba con más fuerza. «Nunca quise que nada de esto sucediera. Por favor, no me dejes». Mientras las sirenas aullaban a lo lejos, la mirada de Olivia se suavizó y su respiración se convirtió en jadeos superficiales. «David, yo…», empezó, pero su voz se apagó mientras cerraba los ojos. «Olivia, no», gritó David, sacudiéndola suavemente. «Quédate conmigo, por favor». Pero la luz de sus ojos se atenuó y su cuerpo se quedó inmóvil entre sus brazos. Las sirenas sonaron más fuertes, pero lo único que él podía oír era el latido de su propio corazón, el silencio ensordecedor que siguió a su último aliento. En medio del caos, Lauren se quedó paralizada, con el arma deslizándose de sus dedos y cayendo al suelo mientras comprendía la realidad de lo que había hecho. El brillo maníaco de sus ojos se desvaneció y fue reemplazado por la conmoción y el horror. Había cruzado una línea que nunca podría deshacer y el peso de sus acciones cayó sobre ella como una ola. El mundo de David se hizo añicos a su alrededor mientras abrazaba a Olivia y la comprensión de su pérdida irreparable atravesó la niebla de la incredulidad. Lo había perdido todo en un momento de locura, todo lo que había dado por sentado, y ahora no le quedaba nada más que los ecos de las decisiones que los habían llevado a esa trágica conclusión. Cuando los paramédicos entraron por la puerta, el corazón de David se hundió aún más. Sabía que era demasiado tarde. Las consecuencias de sus secretos y traiciones habían superado cualquier cosa que pudiera haber imaginado, y en ese momento se dio cuenta de que los secretos entre amigos habían provocado una devastación que nunca podría deshacerse. El sol estaba bajo en el cielo, arrojando un tono dorado sobre el pequeño pueblo de Maplewood, ahora un lugar de susurros y especulaciones. La noticia de la trágica muerte de Olivia se había extendido como un reguero de pólvora, provocando un frenesí mediático que dejó a David Carter conmocionado. Había sido en el pasado el cirujano más respetado del pueblo, conocido por su habilidad en el quirófano, pero ahora era objeto de desprecio y juicio. Las mismas calles por las que había caminado con orgullo le parecían extrañas y hostiles. Mientras David estaba sentado en su sala de estar, el peso de la culpa le oprimía el pecho. Las paredes, que antes eran una fuente de consuelo, ahora parecían cerrarse sobre él. Se quedó mirando fijamente la televisión, donde los periodistas clamaban fuera del juzgado, con los micrófonos hacia adelante mientras gritaban preguntas a los transeúntes. ¿David Carter estuvo involucrado en el asunto? ¿Cómo pudo traicionar a su esposa tan descaradamente? Sus voces se mezclaron en una cacofonía de acusaciones, ahogando sus pensamientos. «David, ¿estás bien?», preguntó su hermana Rebecca con voz preocupada al entrar en la habitación. Ella había sido su apoyo en medio del caos, pero
ni Centún. Siquiera su presencia era suficiente para calmar la tormenta que lo embargaba. Se volvió hacia ella con los ojos hundidos. «¿Cómo puedo estar bien, Beck? Olivia se ha ido, y yo le hice esto». Se le quebró la voz y se hundió, el rostro entre las manos, dominado por una oleada de desesperación. Rebecca se acercó y le puso una mano reconfortante en el hombro. «¿No apretaste el gatillo, David? No querías que pasara nada de esto. Lauren, ella es la que...» Lo dejé pasar, la interrumpió, y su voz se alzó con angustia. «Elegí estar con ella. Elegí traicionar a Olivia. No puedo fingir que no sucedió». Rebecca suspiró, con el corazón dolido por su hermano. «Tienes que concentrarte en lo que está pasando ahora. El juicio se acerca y tienes que estar preparado para el circo mediático. Te van a pintar como el villano». David asintió. Pensando en el juicio inminente, nunca había previsto que su vida pudiera convertirse en un caos. El tribunal seguramente analizaría cada detalle de su relación, cada momento de debilidad. La idea de enfrentarse a la familia de Olivia, de ver el dolor en sus ojos, le revolvía el estómago. A medida que pasaban los días, el juicio se acercaba y la cobertura mediática se intensificaba. Los periodistas acamparon fuera del juzgado y sus cámaras captaron cada momento. David se sentía como un espectro que rondaba los confines de su propia vida. Se las arreglaba para mostrar una fachada de normalidad cuando estaba en público, pero por dentro era una tempestad de arrepentimiento y dolor. El día del juicio, David llegó al juzgado con el corazón palpitando con fuerza en el pecho. Estaba acompañado por su abogada, una mujer inteligente llamada Sara, que lo había estado preparando para este momento. «Recuerda, David, mantén la calma. La verdad saldrá a la luz y superaremos esto», le aseguró mientras caminaban entre la multitud de periodistas. La sala del tribunal estaba repleta y el ambiente estaba cargado de expectación. Cuando David tomó asiento, vio a Lauren al otro lado de la sala. Su expresión era de fría indiferencia, un marcado contraste con la agitación que lo azotaba. Iba vestida impecablemente, como si estuviera asistiendo a un evento social en lugar de enfrentarse a una acusación de asesinato. Le enfurecía pensar cómo podía ser tan impenitente, tan dispuesta a hacerse la víctima. El juicio se desarrolló como una obra de teatro oscura, con testigos llamados al estrado. Cada testimonio fue desvelando las capas de sus vidas hasta que no quedó nada más que la cruda verdad. David escuchó con agonía mientras amigos y familiares hablaban de la bondad de Olivia y su lealtad inquebrantable. Pintaron un retrato de una mujer que había dado todo por su matrimonio solo para ser traicionada de la manera más horrible. «Señor Carter», dijo el fiscal dirigiendo su mirada hacia David, «¿puede explicarnos cuál es su relación con la señorita Brooks?» A David se le hizo un nudo en la garganta mientras se preparaba para responder. «Éramos amigos». Empezó de forma inocente, pero se convirtió en algo más. «Yo era débil», admitió con voz temblorosa. «No quería hacerle daño a Olivia, pero lo hice». El fiscal insistió. «Usted sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero aún así siguió adelante. ¿Por qué?» «Porque pensé que podía mantenerlo todo separado. Pensé que podía manejar ambas vidas», respondió David con voz cada vez más fuerte. «Pero estaba equivocado. Nunca tuve la intención de que esto llegara tan lejos». A medida que avanzaba el juicio, el equipo de defensa de Lauren pintó un cuadro de crimen pasional. Argumentaron que Olivia se había enfrentado a Lauren en un ataque de ira y que, en defensa propia, Lauren había actuado por miedo. David sintió una oleada de ira ante esta versión, sabiendo que la verdad era mucho más complicada y trágica. La sala del tribunal estaba repleta de murmullos cuando Lauren subió al estrado. Habló con una calma calculada y su actitud era inquietante. «No quería que terminara así», dijo con voz suave. «Amaba a David, pero Olivia no me lo permitió.
A David se le revolvió el estómago al oír sus palabras, y la audacia de su afirmación encendió un fuego en su interior. Quería ponerse de pie y gritar que había sido su obsesión la que había provocado esa tragedia, no su amor. ¿Alguna vez pensaste en cómo tus acciones afectarían a Olivia?, preguntó el abogado defensor. Lauren inclinó la cabeza, fingiendo inocencia. No quise hacerle daño, solo quería ser feliz. La sala del tribunal estalló en incredulidad, y David sintió que una oleada de náuseas lo invadía. ¿Cómo podía ella distorsionar la historia con tanta facilidad? Cada palabra que pronunciaba era como una daga que apuñalaba su dolor. A medida que avanzaba el juicio, David se sentía sumido en una nube de culpa y rabia. Repasaba mentalmente cada momento, cada decisión, deseando poder volver atrás y cambiarlo todo. El momento en que conoció a Lauren, las decisiones que tomó mientras intentaba mantener su vida intacta, todo eso le pesaba mucho. «David», dijo Sarah, sacándolo de su ensoñación durante una pausa en el proceso, «tienes que concentrarte. El jurado te está observando de cerca. Necesitan ver tu remordimiento, tu dolor». «Lo sé», respondió con voz ronca, «pero es difícil ser una persona en este lío. Siento que me estoy ahogando». Ella le dirigió una mirada comprensiva. «Tienes que encontrar tu fuerza. Por Olivia, por ti mismo. Le debes mostrarle al mundo quién era realmente». El juicio continuó, y a medida que los días se convertían en semanas, David sentía que las paredes se cernían sobre él. A cada momento que pasaba, lo perseguían las decisiones que llevaron a esta pesadilla. El veredicto se vislumbraba en el horizonte y podía sentir el peso de su pasado presionándolo, amenazando con aplastarlo. En los momentos de tranquilidad, cuando permanecía despierto por la noche, veía el rostro de Olivia. Su risa, su amabilidad y el amor que habían compartido parecían un recuerdo lejano. Había dado por sentado ese amor y ahora se había ido para siempre. La comprensión lo desgarraba, un recordatorio implacable de sus fracasos. A medida que el juicio se acercaba a su fin, David se preparó para lo inevitable. Ya había perdido mucho y la idea de perder aún más era casi insoportable. Solo podía esperar que se hiciera justicia, incluso si eso significaba afrontar las consecuencias de sus propias acciones. Mientras la sala del tribunal bullía de expectación, la atmósfera estaba cargada de tensión. David Carter estaba sentado en la parte delantera, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el proceso. El juicio había sido una montaña rusa de emociones, cada día lleno de dolorosos recordatorios de la vida que había perdido y la traición que había destrozado su mundo. El jurado acababa de regresar con su veredicto sobre Lauren Brooks, y el aire estaba cargado de peso por lo que estaba por venir. De repente, las puertas se abrieron y un hombre de unos 40 y tantos años entró en la sala. Llevaba un traje arrugado y sus ojos recorrieron la sala antes de fijarse en el juez. David lo reconoció al instante. Era un ex empleado del hotel donde Lauren y él se habían conocido. El hombre se aclaró la garganta nervioso mientras se acercaba al estrado. «Señoría, me gustaría testificar», dijo el hombre con la voz ligeramente temblorosa. El juez enarcó una ceja y miró a la fiscalía y a la defensa. «Sé que esto puede parecer poco convencional, pero tengo información crucial sobre el caso». La sala quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron al juez, que asintió lentamente. «Proceda», ordenó. El corazón de David se aceleró cuando el hombre respiró profundamente, preparándose para compartir su historia. «Mi nombre es Tom Harris y solía trabajar como gerente de recepción en el Hotel Luxor. Estuve allí durante la época en que el señor Carter y la señora Brooks eran huéspedes frecuentes». «Por favor, cuéntele al tribunal lo que presenció», instó el fiscal, inclinándose hacia adelante con interés. Tom se movió incómodo. «Vi a la señora Brooks varias veces durante esas visitas, pero lo más importante es que la vi sobornar a los miembros del personal para mantener sus actividades en secreto».
Ofrecía dinero en efectivo para asegurarse de que nadie informara de su presencia en el hotel. Un murmullo recorrió la sala del tribunal, y David sintió una oleada de esperanza mezclada con incredulidad. Esa fue la primera grieta en la fachada cuidadosamente construida de Lauren. ¿Puede proporcionarnos ejemplos específicos?, preguntó el fiscal con voz firme y autoritaria. Por supuesto, respondió Tom, ganando confianza. En una ocasión, la vi pasarle un billete de $500 a uno de los botones. Estaba desesperada por mantener su relación en secreto y dejó en claro que si alguien se enteraba, les haría la vida imposible. Era manipuladora y controladora, y era evidente que tenía un plan para destruir la vida de Olivia. A medida que se desarrollaba el testimonio, la mente de David daba vueltas a las implicaciones. Lauren no solo había participado en el asunto, sino que lo había orquestado, tejiendo una red de engaños que atrapó a todos los que la rodeaban. El jurado escuchó atentamente. Sus expresiones pasaron del escepticismo a la incredulidad. «Su testimonio es convincente, señor Harris», dijo el fiscal, reclinándose en su silla. «¿Cuál cree que era el objetivo final de Lauren?» Tom dudó y miró a David antes de responder. «Me pareció que ella estaba tratando de ocupar el lugar de Olivia. Estaba consumida por los celos y quería la vida que Olivia tenía. Pensaba que, estando con David, podría tenerlo todo». La abogada defensora se puso de pie de un salto, preparada para presentar objeciones. «Señoría, esto es pura especulación. El testigo no puede conocer las motivaciones de la señora Brooks». «La objeción ha sido desestimada», dijo el juez con voz firme. «Continúe». A David se le cortó la respiración al comprender la realidad de las palabras de Tom. No se trataba solo de una aventura, se trataba de un intento calculado de desmantelar su familia y destruir a su esposa. La enormidad de la traición de Lauren lo golpeó como un golpe físico. Después de unas cuantas preguntas más, Tom abandonó el estrado y David sintió un cambio en la sala. Era como si el aire hubiera cambiado, cargado de una nueva energía. El jurado tendría que lidiar con esta nueva información, y David se aferró a la esperanza de que llevaría a la justicia para Olivia. Cuando el jurado regresó después de deliberar, el corazón de David se aceleró de ansiedad. El presidente del jurado se puso de pie y se aclaró la garganta. «Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada, Lauren Brooks, culpable de asesinato en segundo grado». Se escucharon jadeos en toda la sala, y David sintió una oleada de alivio. El rostro de Lauren se desvaneció y la máscara de confianza se desvaneció cuando la realidad de su condena se impuso. Se volvió hacia David con los ojos muy abiertos por la incredulidad y la furia. «Tú hiciste esto», se espetó con la voz llena de veneno. «¿Crees que has ganado? No sabes nada». David la miró a los ojos, con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «No tuve que hacer nada, Lauren. Tú te lo hiciste a ti misma. Lo destruiste todo». El juez le impuso una larga pena de prisión, y cuando cayó el mazo, David sintió una extraña sensación de cierre. Fue una victoria hueca, pero fue un paso hacia la sanación. Había perdido mucho, pero ahora podía empezar a recuperar su vida, a honrar la memoria de Olivia. En las semanas siguientes, David se tomó un tiempo para reflexionar sobre el caos que lo había consumido. Encontró consuelo en la terapia y finalmente enfrentó la culpa y la vergüenza que lo habían perseguido desde la muerte de Olivia. Había participado voluntariamente en la aventura, cegado por el deseo y la ambición, pero ahora comprendía el verdadero costo de sus acciones. Una noche, mientras estaba sentado solo en su sala de estar, David decidió honrar a Olivia de una manera que le resultara significativa. Comenzó a escribir un blog sobre sus experiencias, compartiendo su historia de traición, pérdida y la importancia de la fidelidad en las relaciones. A través de sus palabras, su objetivo era llegar a otras personas que pudieran estar luchando con tentaciones similares, con la esperanza de alejarlas del camino
que él había tomado. «David», gritó una voz tranquila desde la puerta. Era su hermana, Emily, que estaba parada con expresión insegura. «¿Estás bien?». Levantó la vista y forzó una sonrisa. «Ahora sí. Estoy tratando de encontrar una manera de darle sentido a todo lo que pasó». Emily entró. Su preocupación era evidente. «Has pasado por mucho. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte». «Lo agradezco», dijo David con la voz cargada de emoción. «Quiero ayudar a otros a evitar los errores que yo cometí. Quiero hacer algo bueno en memoria de Olivia». «Es una idea maravillosa», respondió Emily, con los ojos brillantes de orgullo. «Tienes mucho que ofrecer, David. Puedes ayudar a la gente a comprender la importancia de la honestidad y la lealtad». Mientras hablaban, David sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. No borraría el dolor de su pasado, pero podría allanar el camino hacia un futuro más brillante. Estaba decidido a convertirse en un defensor de la infidelidad, a compartir su experiencia como una historia de advertencia y a asegurarse de que nadie más tuviera que soportar el sufrimiento que él había experimentado. Con cada palabra que escribía, sentía una sensación de liberación. Ya no era solo David Carter, el hombre que lo había perdido todo. Era un superviviente, un defensor del cambio. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de paz, sabiendo que, incluso en las profundidades de la desesperación, había un camino hacia adelante.